Bien, entonces lo que corresponde ver ahora es la continuación del informe de hemograma. ¿Ya? La semana pasada habíamos visto o habíamos comenzado a ver algunos parámetros o cómo se informaban algunos parámetros cuantitativos del hemograma. Habíamos visto, ¿cierto?, el hematocrito, el cual la técnica que vimos es la técnica del microhematocrito, ¿cierto?, que se hace a través de un capilar y centrifugación. Vimos también cómo se informan los leucocitos, ¿cierto? Veíamos que podíamos verlo a través del frotis, en un recuento indirecto, o a través de una cámara de Neubauer, en un recuento directo, ¿cierto? Y también veíamos que este recuento de leucocitos puede realizarse a través de un método automatizado, cuyo fundamento es la impedancia. Ese es el principal fundamento que tienen, yo diría, la mayoría de los contadores hematológicos actualmente, y no solamente sirve para contar leucocitos, sino que también van a contar plaquetas y eritrocitos. ¿Ya? Todas las células en el fondo la va a poder contar el contador hematológico, haciendo la discriminación principalmente por el tamaño de estas células. ¿Ya? Veíamos que los leucocitos son las células más grandes, después le sigue los eritrocitos en tamaño y las plaquetas vendrían siendo las más pequeñas. También veíamos cómo se hacía un frotis sanguíneo, ¿ya?, que es importante para poder hacer la fórmula leucocitaria y para poder informar las características de las distintas células, características de los glóbulos rojos, de los leucocitos y de las plaquetas. ¿Ya? Por lo tanto, yo les mencionaba la semana pasada que el frotis es muy importante dentro, en este caso, de nuestro trabajo dentro del área de hematología. Y por eso tienen que aprender cómo se hace un frotis, digamos, de forma correcta, y cuáles son digamos, las partes que tiene que tener un frotis para que pueda observarse de forma correcta. También veíamos algo de las tinciones, ¿cierto? Porque no sacamos nada con hacer un frotis si no lo teníamos, porque no vamos a poder ver las características de las distintas células. Y en ese caso veíamos que había una tinción rápida y una tinción que se llama Maigrin-Walgiemsa, la cual es, más o menos se basan en el mismo fundamento, tienen más o menos los mismos colorantes, ¿cierto?, que eran principalmente azul de metileno y eosina. Entonces lo que corresponde ver ahora es las partes que faltan de completar del hemograma, que serían, en este caso, la hemoglobina, la CHCM y la BCM, que son parámetros que no se miden, sino que se calculan, y también en este caso, bueno, el informe de las características de los glóbulos rojos, cómo es que se informan, y la VHS. Eso nos faltaría ver, bueno, y la fórmula leucocitaria, que algo hablamos la semana pasada, que en el fondo era ir diferenciando los distintos leucocitos que nos van apareciendo al ir recorriendo, perdón, el frotis cuando lo observamos. Ya, entonces partimos con lo primero que les mencioné, que en este caso sería la hemoglobina y la CHCM y BCM. Bueno, una forma de determinar la hemoglobina, o la forma de referencia de determinar la hemoglobina, es a través del método de la cian metahemoglobina. Antes de hablar un poco de este método, recordar que hay distintos valores normales para este parámetro. Normalmente los hombres tienen un poco mayor la cantidad, digamos, de hemoglobina que presentan, porque también obviamente tienen más hematocrito. Y también mencionar que es importante el valor de la hemoglobina porque determina si es que una persona tiene o no tiene anemia. ¿Ya? Entonces hablamos de que un hombre, por ejemplo, tiene anemia cuando presenta un valor de menos de 13 gramos por decilitro de hemoglobina, y una mujer tiene anemia cuando tiene menor a 12 gramos por decilitro de hemoglobina. Por eso es importante entonces el parámetro, en este caso, de la hemoglobina. Entonces, como les decía, el método en este caso de referencia, el método de la cianmetahemoglobina, la cual se determina a través de un reactivo que se llama Drafkin, que está compuesto por bicarbonato de sodio, agua, ferricianuro de potasio y cianuro de potasio. Ya esos cuatro elementos entonces van a tener distinta función. ¿Ya? ¿Y cómo entonces que se determina? Bueno, recordemos que la hemoglobina está dentro de los glóbulos rojos, por lo tanto, para poder hacer la determinación tiene que salir, o tenemos que lisar en primer lugar los glóbulos rojos para que la hemoglobina que está contenida en su interior pueda salir
hacia al exterior, ¿cierto? Y para eso cumplen la función, digamos, el agua y el bicarbonato de sodio, cumplen la función de lisar los glóbulos rojos para poder sacar o extraer la hemoglobina que está en su interior. Posteriormente, esa hemoglobina es oxidada por en este caso el tercer reactivo que está acá mencionado, que es el ferricianuro de potasio, oxidada a metahemoglobina, y en un paso final, el otro reactivo, el que está mencionado acá con el número 4, el cianuro de potasio, va a unirse a la metahemoglobina y va a formar la cianmetahemoglobina, ¿ya? La cual va a ser un complejo que va a ser medido a 540 nanómetros y su concentración va a ser proporcional a la cantidad de hemoglobina que tiene en este caso el paciente. ¿Ya? Entonces, principalmente hay acá tres pasos en el cual cumplen la función los reactivos que forman parte, en este caso, del reactivo Drapkin. En primer lugar, recuerden que tiene que ocurrir la hemólisis de los glóbulos rojos, y esto, bueno, esta es una forma manual de determinar la hemoglobina. El contador hematológico más o menos se basa en lo mismo, también tiene que lisar los glóbulos rojos, ¿cierto? La hemoglobina no se puede determinar porque dentro de los glóbulos rojos, sino que tiene que salir hacia afuera. Luego tiene que esa hemoglobina ser oxidada, en este caso, en este método manual, a metahemoglobina por el ferricianuro de potasio, y finalmente esa metahemoglobina se une al cianuro de potasio y forma la cianmetahemoglobina, que se mide, vuelvo a repetir, a 540 nanómetros, y su concentración va a ser proporcional a la hemoglobina del paciente. La técnica se hace de esta forma, se homogeniza en primer lugar la muestra, ¿cierto? Al menos 30 veces. Siempre cuando trabajamos acá en este caso con técnicas cuantitativas tenemos que homogeneizar la muestra para que la alícuota que vamos a tomar sea representativa de toda la muestra. ¿Ya? Porque, y sobre todo en este caso que estamos trabajando con sangre completa, sangre entera, porque recuerden que los glóbulos rojos tienen una característica que los hace sedimentar o alojarse en el fondo, en este caso del tubo, si uno lo deja en reposo por mucho tiempo. O sea, los glóbulos rojos van a tender a sedimentar. Y de hecho esa característica es en la que se basa una prueba que se llama la VHS, que vamos a ver un poco más adelante. Ya, entonces, sobre todo cuando trabajamos con sangre completa, tenemos que homogeneizar la muestra porque los glóbulos rojos tienden a sedimentar. Entonces, si no la homogenizáramos, tomaríamos una muestra con menor cantidad de glóbulos rojos y nos podría dar un valor de hemoglobina, digamos, menor al que corresponde. Profesor, una consulta. ¿Sí? ¿Cómo se hace para homogeneizar la muestra? De forma manual solamente. Se homogeniza el tubo, como está tapado, ¿cierto? Lo homogeneizamos de forma manual, no tan fuerte, ¿cierto? Tampoco se trata de que agitemos la muestra, simplemente lo volteamos de un lado hacia otro 25 o 30 veces. Actualmente hay contadores hematológicos que son 100% automatizados, pero que eso se ven principalmente en los centros asistenciales grandes, y en esos contadores hematológicos tienen un homogenizador automático. Entonces uno coloca la muestra en una gradilla especial y el mismo contador hematológico va a homogenizar la muestra, ya sea moviendo la gradilla o moviendo el tubo independientemente. ¿Ya? Pero en este caso, como estamos haciendo una técnica manual, lo homogenizamos con la mano, volteándolo, vuelvo a repetir, 25 a 30 veces. Luego entonces tomaríamos los 20 microlitros de la muestra y lo depositamos en 5 ml de reactivo de Drapkin. Esperamos 20 minutos a temperatura ambiente, en oscuridad, porque este reactivo sería fotosensible. Y después de eso entonces leemos, en este caso, la absorbancia a 540 nanómetros frente a un blanco, en este caso blanco muestra y blanco reactivo. Obviamente, para poder obtener la concentración tenemos que hacer una curva de calibración, teniendo en cuenta que la linealidad de la técnica es de 20 gramos por decilitro. ¿Ya? Entonces la técnica es bastante sencilla de realizar. Estamos hablando obviamente de la técnica manual, porque vuelvo a repetir, el contador hematológico
la hace de otra forma, pero el fundamento es más o menos el mismo. Bien, entonces esa sería la forma de ver la hemoglobina o de cuantificar la hemoglobina de forma manual. Ahora nos corresponde ver cómo es que se calculan los otros parámetros que mencionaba, que eran las constantes hematológicas, que son la BCM y la CHCM. La BCM es el volumen corpuscular medio y, como su nombre lo indica, representa el promedio del volumen de los glóbulos rojos, cuyos valores van entre 80 y 100 femtolitros. ¿Ya? ¿Y por qué es importante tener en cuenta estos parámetros? Porque cuando el valor disminuye de 80, cuando es menos de 80, nosotros hablamos de que los glóbulos rojos están microcíticos, o sea, están más pequeños, pero cuando el valor supera los 100 femtolitros, nosotros hablamos de que los glóbulos rojos están macrocíticos. En este caso hay macrocitosis. Eso es a través de, digamos, del valor, pero nosotros podemos, al ver el froti, podemos ver si es que los glóbulos rojos están normales o aumentados en tamaño o disminuido en tamaño. ¿Ya? Y eso es una capacidad que ustedes van a lograr después, posteriormente adquirir, cuando tengamos la oportunidad de observar los frotis al microscopio. La idea es que ustedes vean muchos frotis normales para que se queden grabados con esa imagen de los frotis normales, ¿cierto? En cuanto al tamaño, a cómo se ve la distribución de los glóbulos rojos, etcétera, etcétera. Y ustedes entonces, al tener grabada esa imagen de un frotis normal, cuando vean o cuando se enfrenten a un frotis de este tipo, van a saber al tiro que están más chicos los glóbulos rojos. O sea, se van a dar cuenta que están más pequeños. Y en el caso contrario acá, cuando vean este frotis van a ver que están más grandes. ¿Ya? Ahora, una referencia como para poder ver el tamaño a través del frotis, se dice que el tamaño de los glóbulos rojos es aproximadamente el tamaño del núcleo de un linfocito típico, como el que estamos viendo acá. ¿Ya? Entonces, en teoría, cuando vemos glóbulos rojos más pequeños que el núcleo de un linfocito, entonces estamos en presencia de microcitosis. Y si los viésemos más grandes, como en esta imagen acá, ¿cierto? Acá estos son macrocíticos, los que están generalmente acá, bueno, los que están acá marcados con 1, vendrían siendo los macrocíticos, generalmente se verían un poco más grandes que el núcleo del linfocito. ¿Y cómo se calcula entonces la BCM? Se calcula multiplicando el hematocrito por 100 dividido los dos primeros dígitos de los glóbulos rojos. ¿A qué me refiero con los dos primeros dígitos de los glóbulos rojos? Recordemos que los glóbulos rojos se informan en millones por microlitro, por lo tanto acá los primeros dos dígitos serían 41. ¿Ya? En el fondo, bueno, esta es una fórmula simplificada de obtener el BCM, porque en el fondo lo que se busca es, o cómo nosotros tendríamos que tener el volumen de los glóbulos rojos, o sea, el promedio de volumen de los glóbulos rojos sería dividiendo el volumen total de glóbulos rojos por el número total. ¿Ya? En este caso, el hematocrito representa el volumen total, y el número total de glóbulos rojos sería este, ¿ya? Pero acá el hematocrito está expresado en porcentaje, ¿cierto? Y el número de glóbulos rojos está expresado por microlitro. Por lo tanto, la forma de calcularlo sería un poco más compleja. Por tanto, acá lo que se hizo fue hacer una fórmula simplificada. Ya no voy a entrar en detalle en cómo se tendría que hacer de la forma compleja, simplemente les dejo esta fórmula que es la más simplificada, y tener en cuenta que cuando hablo de los dos primeros dígitos de glóbulos rojos, representa en este caso 41. Y este sería un ejemplo entonces. Cuando vemos nosotros, cuando la persona, por ejemplo, tiene un hematocrito de 39%, ese hematocrito se multiplica por 100 y se divide por 41 y nos daría una BCM de 95,1 femtolitros. Si no tuviésemos el número de glóbulos rojos, podríamos calcularlo a través de esta fórmula, en la cual se usa el hematocrito más el 5% del hematocrito, y eso se multiplica por 100.000. Ya eso sería como una forma de obtener o de calcular el número de glóbulos rojos. El siguiente parámetro tiene que ver con la concentración de hemoglobina promedio de los glóbulos rojos, y ese parámetro sería la CHCM. Esa CHCM, sus valores normales van de 32 a 36%, y son importantes cuando disminuye el valor.
ya cuando tenemos valores menores a 32, entonces vamos a decir que estos glóbulos rojos están hipocromos. ¿Y cómo se evidencia en el frotis? Se va a ver que el tamaño del halo va a estar aumentado. ¿Ya? En este caso es como inverso. Si disminuye la HCM, si disminuye la concentración de hemoglobina corpuscular media, va a aumentar el tamaño del halo. ¿Ya? Y nosotros vamos a ver el frotis y nos vamos a dar cuenta inmediatamente que los glóbulos rojos tienen el tamaño más, o sea, el tamaño del halo más grande, y se ven incluso de un color más pálido, como se observa en esta imagen. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir acá en este caso, si nosotros tenemos grabado en nuestra mente cómo se observa un frotis normal, vamos a darnos cuenta al tiro que estos glóbulos rojos están hipocromos, porque se observa el tamaño del halo más grande. La fórmula propiamente tal, para calcularlo, es la hemoglobina por 100 dividido el hematocrito. Ya esa es la forma de calcularlo. Y se puede informar en porcentaje o en gramos por decilitro. Bien, entonces con esos parámetros ya completaríamos la parte cuantitativa del hemograma. Nos faltaría, bueno, esta otra parte que también es cuantitativa, pero que se conoce como fórmula leucocitaria, y básicamente consiste en ir diferenciando los distintos tipos de células cuando estamos observando en el microscopio. ¿Ya? Y recordar también que hay una zona donde se observa el frotis, que es la zona que está donde termina el cuerpo y comienza la cola. Acá vemos el cuerpo del frotis, que esto es como se vería al verlo en el microscopio, y vemos que, por ejemplo, están todos los glóbulos rojos amontonados, y los leucocitos no se alcanza a observar su morfología propiamente tal como corresponde. Por lo tanto, en esta zona no deberíamos ver el frotis, porque no vamos a poder distinguir los leucocitos, y tampoco vamos a poder observar las características de los glóbulos rojos y de otras células. Acá en esta otra zona tampoco deberíamos ver, porque vemos, por ejemplo, bueno, esta es la zona de la cola del frotis. Vemos acá, por ejemplo, que se observan esta especie de laguna, estos espacios en blancos que hay, ¿cierto? Por lo tanto, si nosotros observamos acá en esta zona, vamos probablemente a confundirnos y decir que el frotis o que la persona tiene una anemia, por ejemplo. Y tampoco se observa acá el halo de los glóbulos rojos, por lo tanto, tampoco podríamos ver esa característica e informarla. Entonces la zona correcta, vuelvo a repetir, es la zona donde termina el cuerpo y empieza la cola, que es acá donde los glóbulos rojos se observan aproximadamente uno al lado del otro, y se ve claramente su morfología. Entonces, a medida que nosotros vamos recorriendo el frotis, ¿cierto?, vamos diferenciando entre los distintos tipos de leucocitos que van apareciendo, y en eso consiste la fórmula leucocitaria. ¿Ya? Normalmente, la mayor cantidad de células que nosotros vamos a encontrar son los segmentados o neutrófilos, ¿cierto?, que la primera que está puesta en esta imagen, arriba, ¿cierto?, representan aproximadamente el 60% de las células de los leucocitos en sangre periférica. Le siguen los linfocitos, que representan aproximadamente un 30%, y posteriormente, en tercer lugar, estarían los monocitos. Los monocitos aproximadamente van entre un 2 y un 8%. Esa sería la célula con mayor frecuencia. Veíamos también la semana pasada que los basófilos prácticamente no se ven, y eosinófilos también podríamos ver 1 a 3%, 1 a 4%. ¿Ya? Pero normalmente vamos a encontrarnos con neutrófilos, que serían las células en mayor abundancia, y tienen distintas formas, como se observa en esta imagen. La otra en abundancia serían los linfocitos, que se observan acá en la tercera línea, ¿cierto? Y principalmente esta es su forma típica. Tienen un núcleo grande, prácticamente no se les ve el citoplasma, y ese sería como un linfocito típico, pero en algunos casos se pueden ver algunos linfocitos un poco más grandes, con un poco más de citoplasma. La tercera, entonces, en células en importancia serían los monocitos, que son las células más grandes acá, que se observan más irregulares, y no tienen, bueno, y el núcleo puede ser arriñonado o tener alguna forma un poco más extraña, como la que se observan acá. Ya siempre tener en cuenta entonces que las células o los leucocitos no se van a ver siempre de la misma forma, van a tener muchas formas, pero siempre tenemos que guiarnos por
las principales características. Por ejemplo, un monocito sabemos que es una célula grande, que no tiene granulaciones en el citoplasma, y que el núcleo se va a teñir un poco más clarito, en este caso un poco más rosado. A diferencia, por ejemplo, del linfocito, que tampoco tiene granulaciones, pero el linfocito es más pequeño, tiene el núcleo teñido de un color más intenso, y tiene escaso citoplasma, ¿ya? Entonces esas son características que nos tienen que quedar grabadas, ¿cierto?, para poder ir haciendo la distinción entre las distintas células. Bien, con eso entonces completaríamos la fórmula leucocitaria. La idea es que vamos recorriendo el frotis, vuelvo a repetir, vamos diferenciando los distintos leucocitos que nos van apareciendo, y tenemos que llegar a 100 leucocitos contados, porque estos se informan en porcentaje, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos unos aparatos que se llaman contadores celulares o pianitos, que lo veíamos en la clase pasada, ¿cierto? Y esos pianitos tienen 8 teclas donde nosotros vamos a ir presionando dependiendo de qué célula nos va apareciendo. Y después, cuando ya llegamos a las 100 células, el pianito o contador celular nos va a indicar una alarma que ya terminamos, y ahí entonces nosotros podemos informar los porcentajes acá en esta zona. Nos faltaría entonces la parte cuantitativa, del hemograma, que básicamente es en la que nosotros indicamos las características que observamos de los glóbulos rojos, de los leucocitos o de las plaquetas. Y para eso, para poder observar o para poder informar las características de las distintas series, nosotros nos basamos en las recomendaciones para la interpretación del hemograma, serie blanca, serie roja y plaquetaria, del ISP. Ya este documento, bueno, lo pueden descargar de internet, pero también perdón, se encuentra en el Educandus. En el Educandus, en la sección del laboratorio, se encuentra en este documento también, en donde están las principales recomendaciones para poder informar el hemograma. Y en esta nos basamos nosotros, ¿cierto?, para informar las características cualitativas de las distintas series. Entonces, en primer lugar, vemos cómo se informan las características cualitativas de los glóbulos rojos. Ya en este caso, esa característica que nosotros vamos a informar principalmente se observan en procesos patológicos, en anemias principalmente. Ya cuando nosotros estamos viendo un frotis de un adulto normal, no vamos a encontrar ninguna característica acá abajo, por lo tanto en ese caso informamos normales, ya que los glóbulos rojos están normales. Pero cuando estamos en presencia de alguna anemia, ahí sí nosotros nos vamos a encontrar con distintas alteraciones de los glóbulos rojos, y en ese caso entonces el orden en que nosotros tendríamos que ir evaluando esa característica es, en primer lugar, ver el tamaño. ¿Cómo se encuentra el tamaño? Si el tamaño está aumentado o está disminuido, ahí nosotros tendríamos que informar en este caso una diferencia de tamaño que se nombra como anisocitosis, ¿ya? Posteriormente tendríamos que ver el color, si es que hay alguna alteración del color de los glóbulos rojos. En tercer lugar, tendríamos que ver alteración de la forma, si es que encontramos alguna forma distinta de los glóbulos rojos. Y posteriormente, al final, tendríamos que ver si es que hay inclusiones citoplasmáticas. Acá me faltó mencionar una quinta cosa que una quinta alteración que se tendría que informar, que sería si es que encontramos glóbulos rojos inmaduros, que en este caso se llaman eritroblastos. Ya eso también tendríamos que colocarlo acá, pero en quinto lugar, bueno, en quinto lugar si es que encontramos todas las otras alteraciones. Entonces vuelvo al principio, lo primero que tendríamos que evaluar sería el tamaño de los glóbulos rojos, ¿cierto? Si nosotros encontramos que hay glóbulos rojos más grandes o más pequeños, entonces tendríamos que informar anisocitosis, y a esa anisocitosis tendríamos que ponerle cruces, ¿ya? Una cruz, 2 cruces o 3 cruces. ¿Cuándo le colocaríamos una cruz? Cuando la característica que estamos viendo o los glóbulos rojos que tienen esa característica que estamos viendo van entre 0 y 5 por campo, ya, en promedio. Ya, porque la idea, cuando nosotros informamos las características cualitativas, es que al menos veamos 10 campos distintos, 10 campos de observación distintos,
y de ahí saquemos aproximadamente un promedio de la característica que estamos viendo. Entonces, si esa característica, por ejemplo, bueno, si esa característica es una diferencia de tamaño, entonces vemos que hay glóbulos rojos más chicos o más grandes entre 0 y 5 por campo, nosotros informamos anisocitosis con una cruz. Si vemos que hay glóbulos rojos más grandes o más pequeños entre 6 y 10 por campo, le informamos como 2 cruces. Y si vemos que bueno, es 11 o más, lo informaríamos esa anisocitosis como 3, con 3 cruces. ¿Ya? Pero ese sería como el nombre de la alteración, que en este caso sería alteración de tamaño, pero al lado tendríamos que colocarle cuál sería la alteración que estamos viendo. Si estamos viendo una macrocitosis, si estamos viendo una microcitosis, o si estamos viendo ambas. Ya si estamos viendo glóbulos rojos más grandes, más chicos, o más grande y más chico, en paralelo. Y a eso, macrocitosis y microcitosis, también tendríamos que ponerle las cruces, dependiendo de la cantidad de glóbulos rojos grandes o pequeños que veamos en el froti. Posteriormente, bueno, y a veces, bueno, y casi siempre las cruces que ponemos en anisocitosis van a ser las mismas que ponemos en microcitosis, salvo que, por ejemplo, veamos las dos características. Por ejemplo, si yo veo que hay glóbulos rojos grandes y glóbulos rojos pequeños, y por ejemplo los glóbulos rojos grandes van aproximadamente son 5 por campo, y los glóbulos rojos pequeños aproximadamente, por ejemplo, son 10 por campo. En ese caso, si yo sumo 10 más 5, serían 15. 15 glóbulos rojos de distinto tamaño. 15 serían, tendría que informar entonces una anisocitosis, en este caso de 3 cruces, pero la macrocitosis sería de 1, porque hay 5, ¿cierto? Y la microcitosis en este caso sería de 2. Bien, posteriormente entonces tendría que informar el color, si es que hay hipocromía, si es que hay anisocromía, que bueno, la hipocromía ya lo veíamos, el concepto, ¿cierto?, a qué corresponde. Anisocromía significa que hay dos poblaciones distintas de glóbulos rojos, unas que tienen la cromía normal y otro que tienen la cromía disminuida, o sea, hipocromía. Y la tercera característica sería la policromatofilia, que en el fondo son glóbulos rojos que se tiñen de un color más azul. Porque en este caso estos glóbulos rojos serían glóbulos rojos inmaduros, ¿cierto? Correspondiente al estadio de reticulocito, el cual tiene algunos restos de ribosomas, por lo tanto la tinción va a tener más afinidad va a tener un poco más de afinidad por el azul de metileno, y se van a teñir estos glóbulos rojos de un color más azul. Cuando nosotros vemos esos glóbulos rojos, entonces informamos como policromatofilia. Y lo mismo, también estos se informan en cruce, también le colocamos una cruce dependiendo de la frecuencia en que veamos esa característica. Luego viene la forma. La forma, si es que hay distintas formas, como dacryocito, por ejemplo, Target-cell o esquistocito, en este caso tiene que verse bien clara esa forma, o sea, nosotros no informamos si es que vemos una en el froti, dentro del recorrido vimos, por ejemplo, un glóbulo rojo que parece un dacryocito, en ese caso no lo informamos porque lo más probable es que sea un artefacto solamente. Cuando nosotros informamos una forma distinta es porque se observa claramente en los distintos campos, o sea, hay una tendencia, hay una frecuencia, en este caso que es significativa para poder informarla. ¿Ya? Entonces, cuando hay distintas formas, informamos que hay poiquilocitosis, ¿cierto? En cruces, dependiendo de cuántos eritrocitos tengan esa forma alterada, esa o esas formas alteradas, y al lado entonces colocaríamos cuáles son las formas alteradas que estamos viendo, también en cruce. Similar a lo que veíamos con la diferencia de tamaño. Y finalmente tendríamos que informar las inclusiones citoplasmáticas. A continuación, si vemos, por ejemplo, esas inclusiones pueden ser anillos de Cabot, punteado basófilo, que se observan principalmente en la anemia que se llaman, que ocurren por deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico, que son la anemia megaloblástica. En ese caso podríamos ver estas alteraciones. Y en último lugar, tendríamos que informar si es que encontramos eritroblasto, y la forma de informar los eritroblastos es
que nosotros al ir haciendo la fórmula leucocitaria, cuando nosotros estamos recorriendo el froti y estamos haciendo la fórmula leucocitaria, si es que nos aparece un eritroblasto, lo vamos a contar aparte. Ya lo vamos a anotar en alguna parte aparte. Y al finalizar la fórmula leucocitaria, por ejemplo, si nosotros encontramos 5 eritroblastos, tendríamos que informar acá a continuación, se observan 5 eritroblastos en 100 leucocitos contados. Y esa es la forma de informar los eritroblastos, si es que encontramos. Obviamente, si nosotros estamos viendo alteraciones, en este caso, por ejemplo, si nosotros vemos alteración del tamaño, no necesariamente vamos a ver alteración del color, o sea, y no necesariamente vamos a ver alteración de forma ni inclusiones. Por lo tanto, si nosotros solamente vemos macrocitosis, informaríamos como anisocitosis y macrocitosis. No tendríamos que ponerle como color normal o formas normales o inclusiones o no presencia de inclusiones, sino simplemente no colocamos esta información porque no está. ¿Ya? Entonces, en este caso, en el ejemplo que yo les daba, informamos solamente anisocitosis y macrocitosis. ¿Ya? Ninguna de las otras cosas. Ahora, si por ejemplo si vemos que hay microcitosis y después vemos hipocromía, informamos como anisocitosis con microcitosis, más la hipocromía, pero si no vemos alteraciones de forma de inclusiones, no anotamos nada. Solamente llegamos hasta ahí. Y obviamente, si nosotros estamos viendo un froti normal, no vamos a encontrar nada de esto, entonces tendríamos que informar las características de los glóbulos rojos, informar normales, ¿ya? Que no se ve ninguna de estas alteraciones. Ya lo más probable, bueno, cuando nosotros llegamos a ver esta forma, por ejemplo, cuando llegamos a ver distintas formas y cuando llegamos a ver inclusiones citoplasmáticas, lo más probable es que al menos haya alteración del tamaño. O sea, siempre tiene que haber alguna alteración antes. No, si nosotros estamos viendo, por ejemplo, un adulto normal, se vería raro que informáramos una poiquilocitosis. Y en ese caso, lo más probable es que sea un artefacto que estemos viendo, ¿no? Y entonces hay que tener en cuenta que para que hayan estas alteraciones, lo más probable es que tengamos las anteriores. Ya no es que estas estén solas. Ya no van a estar estas alteraciones solas. Bueno, acá tenemos distintos ejemplos, ¿cierto? Considerando que este sería un frotting normal, en donde los tamaños, bueno, si bien hay alteraciones de tamaños, esos tamaños o esas alteraciones no son significativas. Eso vendría siendo como una alteración fisiológica de los glóbulos rojos, porque no todos son del mismo tamaño, ¿ya? Pero cuando vemos estas situaciones, bueno, aparte de que vemos que hay mucho espacio entre las células, que eso nos está indicando que hay anemia, vemos que hay glóbulos rojos más grandes como estos que están acá. Entonces, en ese caso, cuando hay glóbulos rojos más grandes, si nosotros consideramos este normal, tomando en cuenta, por ejemplo, ese serían tamaños normales, esos serían tamaños normales, tomando en cuenta este froti, vemos que hay algunos que son más grandes. Entonces, en ese caso tendríamos que informar la anisocitosis con macrocitosis. En este caso, vemos que hay glóbulos rojos más pequeños, por ejemplo, estos que están acá, estos que están acá. En ese caso tendríamos que informar microcitosis. Y en el tercer caso, o el tercer ejemplo, vemos que hay glóbulos rojos grandes, como estos que están acá, pero a la vez vemos estos glóbulos rojos pequeños que están acá. Acá y acá. Esos son glóbulos rojos más pequeños, por lo tanto, tendríamos que acá informar macro y micro, las dos alteraciones. Bien, en cuanto a los glóbulos blancos, también tendríamos que informar si es que hay alteraciones. En esta primera parte, donde estamos viendo las anemias, lo más probable es que no haya alteraciones de los glóbulos blancos, salvo en la anemia megaloblástica. En ese caso sí podríamos encontrar neutrófilos hipersegmentados. Y esas alteraciones también tendríamos que informarlas en cruces, ¿ya? ¿Y cómo se informan las cruces? Básicamente como está mencionado acá. Si informamos una cruz, cuando la característica que estamos viendo se encuentra en hasta un 10% de las células que observamos. Por ejemplo, si yo estoy informo neutrófilos hipersegmentados, o sea, si yo observo neutrófilos hipersegmentados, y, por ejemplo, veo que en la fórmula leucocitaria yo tengo 60% de neutrófilo,
Y de esos 60 neutrófilos, 6 fueron hipersegmentados, o sea, el 10% fue hipersegmentado. En ese caso yo tendría que informar neutrófilos hipersegmentados de una cruz. Si yo veo que, por ejemplo, que de los 60, 30 eran hipersegmentados, en ese caso, bueno, tendrían que formar como 3 cruces. ¿Ya? Pero vuelvo a repetir, en este caso, como estamos viendo las anemias principalmente tienen alteraciones solo de los glóbulos rojos, y los glóbulos blancos no deberíamos ver alteraciones, salvo la primera que les mencioné. Las que siguen acá, que son el RTD o las vacuolas citoplasmáticas, se observan principalmente en infecciones bacterianas o procesos inflamatorios. Ya, pero eso solamente lo menciono, lo veremos en su momento, no quiero complicarlos con eso, así que lo pasamos, solamente lo dejamos como visto, digamos, y después lo vemos en mayor detalle. En cuanto a las plaquetas, también, bueno, las alteraciones que podríamos encontrar serían principalmente de tamaños. ¿Ya? Acá en este caso podemos encontrar plaquetas más pequeñas, llamadas microplaquetas, plaquetas más grandes o macroplaquetas, y ya unas plaquetas que son mucho más grandes serían plaquetas gigantes. Ya, pero principalmente son alteraciones de tamaño, entonces tenemos que tener en cuenta que las plaquetas van a ser aproximadamente de la mitad del diámetro de un glóbulo rojo, como estas que están acá, por ejemplo. Cuando ya vemos una plaqueta de este estilo, entonces ya en ese caso la informaríamos como macroplaqueta. Pero si ya vemos plaquetas como estas, por ejemplo, que ya son casi del porte de un glóbulo rojo o más grandes, en ese caso son plaquetas gigantes. ¿Y cómo las informamos? También le ponemos cruces, la graduamos con cruces, dependiendo de cuántas plaquetas tienen esa característica. Por ejemplo, si nosotros vemos hasta 5 plaquetas que son gigantes por campo, lo informamos como una cruz, pero si vemos que 11 o más plaquetas son gigantes, le informamos como 3 cruces. Bien, acá entonces tendríamos un ejemplo, como ya los que veíamos anteriormente, de cómo se informan las características, en este caso de las distintas series. Bueno, no vemos plaquetas, no vemos leucocitos, pero lo informamos como normales. Acá vemos que las plaquetas, el tamaño está normal, son las que se ven acá, por lo tanto informamos plaquetas normales. Pero si nos fijamos en los glóbulos rojos, ahí ya vemos distintas alteraciones. Entonces vemos, por ejemplo, que hay diferencias de tamaños, entonces en ese caso informamos como una anisocitosis, y esa diferencia de tamaño en frecuencia por campo es mayor a 11, por lo tanto serían 3 cruces. Vemos que hay macrocitosis, que son estos glóbulos rojos que están acá, ya también en frecuencia en este caso sería seguramente sería mayor a 11, por lo tanto macrocitosis de 3 cruces, microcitosis como las que están acá, estos glóbulos rojos más pequeños, también acá se informarían de 3 cruces. Policromatofilia, que no se observa muy bien acá, porque en el frotis queda la tinción un poco más azulada, pero la policromatofilia serían los glóbulos rojos más grandes y teñidos de un color más azul, por lo tanto también tendríamos que informarlo y según la frecuencia ponerle cruce. Y en este caso, poiquilocitosis, que serían estas células que están acá, que son las más pequeñas, que se llaman esferocitos. Y en ese caso también tenemos que ponerle las cruces respectivas dependiendo de la frecuencia. Bien, entonces con eso ya, y bueno, nos estaría faltando un parámetro para terminar completamente el hemograma. Hemograma más VHS normalmente se informa, siempre se informa la VHS, a pesar de que son exámenes distintos, van de la mano, el hemograma más la VHS, por lo tanto también se tendría que informar en paralelo. Y básicamente la velocidad hemática de sedimentación, o VHS, se basa en la característica que les mencionaba al principio, que los glóbulos rojos tienden a sedimentar si los dejamos en reposo un cierto tiempo. Ya se tienden a ir al fondo del recipiente en el que se encuentran. Y eso, bueno, básicamente depende de muchos factores, principalmente de las proteínas plasmáticas. Las proteínas plasmáticas van, a pesar de que los glóbulos rojos tienen carga negativa por el ácido oxálico que tienen en su membrana, ¿cierto? Gracias a la proteína plasmática, estos glóbulos rojos logran juntarse y formar aglutinados y sedimentar con el tiempo. ¿Ya? Entonces en esa característica se basa esta técnica. Los valores normales son los que aparecen acá.
en hombres de 4 a 7 milímetros por hora, como estamos hablando de velocidad, ¿cierto? Es una distancia que se recorre en un cierto tiempo, que en este caso sería 1 hora. En las mujeres va de 5 a 12 milímetros por hora, y en ancianos, cuando bueno, hablamos de personas mayores a 50 años, tenemos que hay un aumento en la VHS, producto de, principalmente del estado inflamatorio de bajo grado que se encuentra en las personas mayores. Y ese estado inflamatorio de bajo grado, digamos, implica que hay un aumento de proteína inflamatoria que van a facilitar la sedimentación, en este caso de los glóbulos rojos. Bien, bueno, la VHS entonces principalmente ocurre en 3 fases distintas. En primer lugar, los glóbulos rojos tienden a empezar a aglutinarse, como se ve en la imagen de acá. Estos se tienden a juntar, ¿cierto? Se forman estas pilas de moneda o rouleau, las cuales posteriormente van a transformarse en los agregados que se observan acá, que van a facilitar entonces la sedimentación en el fondo del recipiente. ¿Ya? Entonces la primera fase es el inicio de la agregación o de la aglutinación de los glóbulos rojos. La segunda fase es la aglutinación y sedimentación a una velocidad constante. Y la tercera fase es cuando ya se empieza a enlentecer la velocidad y se empiezan a depositar en el fondo, en este caso del recipiente. Y la VHS puede verse alterada por distintos factores. Tenemos que tener en cuenta que la VHS depende principalmente de la formación, en este caso de la pila de moneda, que es lo que se observa acá, que es lo que va en el fondo formar estos aglutinados y que va a permitir la sedimentación de los glóbulos rojos, pero esa sedimentación se puede ver alterada por distintos factores, principalmente por el tamaño, la forma, el número de glóbulos rojos, algunos factores ambientales o técnicos, y el potencial Z. Bueno, el tamaño principalmente, por ejemplo, cuando los glóbulos rojos son más grandes, tienden a sedimentar un poco más rápido porque tienen una mayor densidad. En el caso de las distintas formas, por ejemplo, acá vemos un drepanocito, que son estos glóbulos rojos con forma de hoz. En este caso, la sedimentación sería más lenta, porque a los glóbulos rojos les costaría formar estos aglutinados, ¿cierto? Por la forma que tienen. No sería posible formar estos aglutinados, por lo tanto, en este caso la VHS tendería a disminuir. También cuando vemos cuando hay distinta cantidad de glóbulos rojos, por ejemplo, cuando hay una gran cantidad de glóbulos rojos, en ese caso la VHS disminuye, es menor, producto de que hay menor cantidad de plasma, ¿ya? Y recordemos que las proteínas plasmáticas son las que favorecen, en cierta forma, esta aglutinación, o esta sedimentación, perdón. Por lo tanto, si nosotros encontramos que una persona tiene un hematocrito elevado, en ese caso la VHS va a estar disminuida, producto de que hay una menor concentración de proteínas plasmáticas, o de plasma. También hay algunos factores ambientales o técnicos que afectan en este resultado, y esos factores principalmente van a ser, bueno, después los voy a explicar mejor cuando veamos la técnica propiamente tal. Y el último factor sería el potencial Z, el cual básicamente es la fuerza de repulsión que hay entre los glóbulos rojos, y está dado por una carga eléctrica, que en este caso es negativa en los glóbulos rojos, por la constante dieléctrica del plasma y la fuerza iónica del plasma. Ya esa es la forma de cálculo del potencial Z. Entonces, cuando alguno de estos parámetros se ve alterado, va a aumentar o disminuir el potencial Z, y eso va a favorecer o perjudicar la VHS. Por ejemplo, si aumenta las proteínas, en este caso como las inmunoglobulinas, por ejemplo, en el plasma, va a aumentar la constante dieléctrica, y eso va a hacer que disminuya el potencial Z, favoreciendo que los glóbulos rojos se junten y se aglutinen. ¿Ya? Entonces este vendría siendo uno de los parámetros que mayormente afectan la VHS. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir, cuando hay un aumento, por ejemplo, de inmunoglobulinas en un proceso, estamos hablando de un proceso infeccioso, o cuando hay aumento de proteínas de fase aguda, esas proteínas van a aumentar la constante dieléctrica del plasma, y al aumentar la constante dieléctrica del plasma disminuye el potencial Z, o sea, disminuye la fuerza de repulsión de los glóbulos rojos, por lo tanto
los glóbulos rojos van a tender a juntarse más y a sedimentar más rápido. La técnica propiamente tal, bueno, se basa en el método de Westergren, tiene la forma de hacerlo es mezclando 4 partes de sangre venosa, sangre tomada con EPTA, ¿cierto?, más una parte de citrato de sodio al 3,2%. Esa sangre se mezcla en un tubo especial, ¿cierto?, como el que está mostrado acá. Básicamente ese tubo hace un ml aproximadamente, entonces ahí tendremos que sacar la proporción. Normalmente se agrega 1 ml de sangre y 250 microlitros de citrato de sodio. Luego de eso, bueno, se hace esa mezcla, se homogeniza y se introduce la pipeta de Westergren, que es la que aparece acá, que está graduada hasta 200 milímetros de largo, que tiene aproximadamente 20 centímetros de largo. Entonces, al colocar la pipeta a presión en este tubo, la sangre va a subir a través de la pipeta y nosotros tendríamos que llegar con la sangre hasta arriba, y porque la graduación de arriba, bueno, o comienza en 0. Entonces, de 0 a 200 va hacia abajo, y al graduarla entonces, o dejarlo fijo en 0, nosotros posteriormente tendríamos que dejar este tubo en esta gradilla de sedimentación y esperar 1 hora para ver cuánto es que logran sedimentar los glóbulos rojos. Al cabo de 1 hora, entonces nosotros vemos acá cuántos milímetros logró sedimentar los glóbulos rojos, y eso sería el valor que informamos. ¿Ya? Esta es la forma manual de poder realizar esta técnica. Y aquí entonces hay algunos factores técnicos que pueden influir, por ejemplo, que nosotros esta gradilla la coloquemos en un lugar donde se está trabajando, porque si nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en el mesón, donde nosotros tenemos esta gradilla, las vibraciones o el movimiento del mesón van a facilitar que los glóbulos rojos sedimenten, y en ese caso estaría dando una VHS falsamente aumentada. Lo otro es que si nosotros colocamos, por ejemplo, la gradilla cerca del sol o una temperatura más alta, eso también favorece la sedimentación de los glóbulos rojos, por lo tanto nos daría falsamente aumentado el valor. ¿Ya? Eso sería entonces principalmente, bueno, y otros factores técnicos es que, por ejemplo, la mezcla no sea la correcta, o se nos olvide, por ejemplo, colocarle el citrato, y en ese caso también darían valores alterados. ¿Ya? Entonces, eso vendrían siendo el otro factor que está mencionado acá, que afecta a la VHS, los factores ambientales y factores técnicos. Bueno, tener en cuenta que la sangre es tomada con esta, ya lo había mencionado, y que la temperatura en la cual se puede dejar la sangre es hasta 4 horas a temperatura ambiente, o 24 horas a 4 grados Celsius. Esa es la forma en que se conserva la sangre antes de realizar el VHS. Y también mencionar que actualmente, a pesar de que el VHS manual igual se hace en varios centros asistenciales, principalmente laboratorios más pequeños, pero también vemos que en laboratorios grandes tenemos métodos automatizados, en donde básicamente el fundamento de esto es que las lecturas las realizan con sensores de luz infrarroja, por lo tanto a través de luces infrarrojas se va leyendo o viendo cuánto es que sedimentan los glóbulos rojos. Y lo otro es que en este caso las pipetas se colocan en 18 grados, ya no se colocan en forma vertical como lo veíamos en el método manual, sino que se colocan a 18 grados, y eso entonces acorta el tiempo a 20 minutos. La lectura entonces en este caso se hace a los 20 minutos, no como en el método manual, en cuyo caso la lectura se hace a los 60 minutos. Bien, con eso entonces terminaríamos la parte del hemograma, la parte cuantitativa y la parte cualitativa del hemograma, pero hay otra cosa que hay que tener en cuenta, que es que todos los parámetros cuantitativos que se informan acá, que principalmente se obtienen a través de un contador hematológico, tenemos que nosotros de cierta forma validar que esos valores que nos está entregando el contador hematológico sean los valores correctos. O sea, si nosotros informamos un hematocrito, por ejemplo, normal, tendríamos que ver en el frotis, a través del frotis, si es que ese hematocrito realmente está normal,
si nosotros estamos viendo que los leucocitos están, por ejemplo, aumentados, o que el contador, por ejemplo, nos entregó un valor de leucocito aumentado, nosotros tenemos que ver a través del froti si realmente están aumentados. O sea, acá no estoy diciendo es que nosotros tengamos que contarlo a través del froti, ¿ya? No estoy diciendo eso, estoy diciendo que nosotros al ver el froti tendremos que corroborar que estos parámetros estén tal y como lo está entregando el contador hematológico. Entonces, por ejemplo, bueno, ¿y de qué forma nosotros podemos corroborar eso? Y vuelvo a repetir, y vuelvo a insistir en este punto, en que nosotros tendríamos que tener grabado un froti normal. O sea, la imagen de un froti normal tendremos que tenerla grabada en nuestra mente, ¿ya? Y de esa forma nosotros vamos a saber si la distancia de los glóbulos rojos es la normal, si el tamaño es normal, si la cromía es normal, etcétera, etcétera. Y con eso podemos ir corroborando los parámetros que nos dio el contador hematológico. En el caso, por ejemplo, de los leucocitos, la forma de corroborarlo es observando el froti en objetivo en 40 por, en objetivo mayor, y tendríamos que ver que aproximadamente el promedio de leucocitos que nosotros veríamos va de 3 a 5 por campo. Entonces, si por ejemplo el contador hematológico nos entregó un valor aumentado, o sea mayor a 10.000 por microlitro, entonces nosotros al ver el froti tendríamos que ver mayor a 5 por campo. ¿Ya? Entonces en ese caso corroboramos que sí realmente es así, sí realmente el valor que entregó el contador hematológico es el valor, está, digamos, de forma correcta, es correcto. En el caso del hematocrito, la forma de ir viéndolo o de poder darnos cuenta si el hematocrito está disminuido o está aumentado es a través de la distancia que hay entre los glóbulos rojos. ¿Ya? Y eso lo observamos en objetivo de inmersión, en objetivo 100 por. ¿Ya? Por lo tanto, si nosotros vemos esta imagen que es un froti normal y la comparamos con esta, vemos que claramente la distancia que hay entre los glóbulos rojos está aumentada. Entonces, cuando la distancia está aumentada, nosotros decimos que el hematocrito está bajo. Y si el contador hematológico nos entregó un hematocrito bajo, entonces está correcto. O sea, está informando bien el contador hematológico. Ahí lo corroboramos y validamos ese valor. Como el hematocrito tiene directamente relación con el recuento de glóbulos rojos y la hemoglobina, si nosotros encontramos un hematocrito disminuido, es decir, hay un aumento en la distancia entre los glóbulos rojos, entonces el recuento de glóbulos rojos y la hemoglobina también va a estar bajo. ¿Ya? Se relacionan estos tres parámetros. Si los glóbulos rojos, la hemoglobina, si el hematocrito está bajo, entonces los glóbulos rojos y la hemoglobina también están bajos. En cuanto, bueno, ¿cómo validamos la BCM? Básicamente observando el tamaño que tienen los glóbulos rojos. Ya les decía que una forma de orientarse vendría siendo es que los glóbulos rojos son aproximadamente del tamaño del núcleo de un linfocito. Por lo tanto, en ese caso tendríamos que ver si es que están más chicos o más grandes y corroborarlo con el valor que nos dio el contador hematológico. En el caso de la CHCM, ¿cierto? Tendríamos que ver el tamaño del halo. Acá claramente vemos un froti del glóbulo rojo hipocromo. Vemos que el halo está aumentado en comparación a este froti, por ejemplo, que es un froti normal, en donde el halo vendría siendo pequeño en el centro, a diferencia de lo que vemos en el frotis de arriba, en la imagen de arriba. Entonces, en este caso, es la forma de corroborar la CHCM. Si el equipo nos está dando una CHCM baja, entonces nosotros tendríamos que ver un froti de este estilo. En cuanto a las plaquetas, la forma de corroborarlas sería viendo entre 8 y 20 plaquetas por campo en objetivo de inmersión. En ese caso, entonces, si vemos entre 8 y 20, nosotros decimos que las plaquetas están normales, y si el contador entonces entregó un valor normal, entonces está correcto. Ahora, si las plaquetas, por ejemplo, nosotros acá vemos entre 8 y 20, pero el equipo contó menos, o sea, está informando un recuento bajo, entonces algo está pasando con el contador hematológico, y ahí tendremos que entrar a corroborar cuál sería el problema que está ocurriendo. Bien, y ya para ir finalizando, mencionarle entonces algunas características en este caso de la microteca normal, ¿cierto? Vemos que lo normal vendría siendo un adulto normal, un lactante también se considera normal, pero tiene algunas características distintas, y un recién nacido también se consideran como normales. ¿Ya? Esos serían como los frotis
que se observan normales, pero tienen algunas características específicas. ¿Ya? Siempre nosotros nos basamos, y vuelvo a repetir, nos basamos en un adulto normal. Para poder informar o para poder corroborar los valores siempre nos vamos a basar en un adulto normal. ¿Ya? ¿Y cómo son los parámetros de un adulto normal? Los parámetros cuantitativos van a ser todos normales, ¿cierto? Los parámetros cualitativos también van a ser todos normales, y la fórmula mayormente va a tener segmentado, luego linfocito y monocito, ya como los valores que mencionaba anteriormente. Entonces, si nosotros vemos un flote normal, vamos a ver que están todos estos parámetros así, como están mencionados acá. Si nosotros vemos el flote de un recién nacido, vuelvo a repetir, todo esto en comparación a un flote normal, nos vamos a encontrar que un recién nacido va a tener el hematocrito aumentado, porque veíamos que, y de hecho lo veíamos cuando veíamos el hematocrito, veíamos que el recién nacido tiene un mayor porcentaje de hematocrito. Por lo tanto, cuando vemos el hemograma de un recién nacido, vamos a ver que el hematocrito va a estar aumentado. En este caso la BCM también va a estar aumentada. La cantidad de leucocitos y plaquetas van a estar aumentadas, siempre en comparación con un adulto normal. No quiere decir que eso sea anormal para el recién nacido, ¿cierto? Acá solamente, vuelvo a repetir, es en comparación con el adulto normal, por lo tanto, para él, para el recién nacido va a ser fisiológico, pero si lo comparamos con el adulto normal va a estar aumentado. La fórmula leucocitaria del recién nacido va a ser normal también, va a ser muy similar a un adulto normal, y entonces acá las características al frotie vamos a encontrar macrocitosis, vamos a encontrar policromatofilia, y también en algunos casos podemos encontrar eritroblasto, que ya lo mencionaba cómo es que se informaban. Leucocitos van a estar normales, y las plaquetas pueden haber plaquetas o macroplaquetas. ¿Ya? Todas estas características, vuelvo a repetir, son en comparación a un adulto normal, pero para el recién nacido es su normalidad. ¿Ya? Es así. Esas son las características que encontramos en el recién nacido. Bueno, acá imágenes de la policromatofilia, que no se observa muy bien, pero la policromatofilia son glóbulos rojos más grandes que se observan de un color más azul. Los eritroblastos son estas células que están acá, que en el fondo son glóbulos rojos con núcleo. Tenemos eritroblastos que son ortocromáticos, como el que se ve acá, y policromáticos, como el que está acá. Después igual lo vamos a ver un poco más adelante cuando veamos la anemia hemolítica, que ahí se observan mayormente. Acá en los recién nacidos podríamos encontrarnos con algunas de estas células, pero en menor cantidad. Y también podemos observar entonces macrocitosis. Y en el caso del lactante, mayormente, bueno, podemos encontrar que están normales sus parámetros cuantitativos, pero en algunos casos podemos encontrar que el hematocrito está disminuido. Hematocrito, hemoglobina, glóbulos rojos, CHCM y BCM también podrían estar disminuidos. Y la otra característica importante en los lactantes es que se observa la fórmula leucocitaria invertida. Es decir, en los lactantes vamos a encontrar mayor porcentaje de linfocitos en comparación a los neutrófilos o segmentados. Acá, por ejemplo, vamos a encontrar 60% de linfocitos y 30%, por ejemplo, de segmentados. Pero siempre va a haber una mayor cantidad de linfocitos. Esa sería como la característica principal de los lactantes. Pero vuelvo a repetir, el lactante, el recién nacido son normales, o sea, esas son sus características. Pero si nosotros lo comparamos en relación a un adulto normal, vamos a ver que hay estas cualidades que son diferentes. Bien, y eso entonces era lo que les quería mencionar relacionado a los temas de hoy.